Puedes copiar, pegar y lo mandas por el chat y lo vemos. Sí, sí. En todo caso, la asistencia hoy día es absolutamente voluntaria y el objetivo es responder a las dudas que tengan ustedes particulares de ejercicios que hayan estado resolviendo, de cosas que no les hayan quedado claras, para que puedan abordar de mejor forma el certamen. Estoy descargando una captura, sí, lo veo. La duda es con la B. O sea, es que en verdad sé cómo hacerlo, pero no llego al resultado que se supone que hay que llegar. Ah, bueno, yo a veces dudo de los resultados, pero a ver, veamos. Dice, una empresa desea llevar a cabo la siguiente reacción en fase líquida. Ya, de primer orden. La reacción asociada tiene una constante cinética a 25 grados Celsius de 9,92 por 10 a la menos 3, pero es de segundo orden. Se desea diseñar un reactor tipo tanque agitado, el que permita lograr una conversión del reactivo limitante igual a 90%. A ver, es que no es justo para el resto de los compañeros. Vamos a hacer otra cosa. Yosira me está compartiendo este ejercicio, que ahora lo vemos todos. ¿Correcto? Entonces pregunta. Es una reacción de B que da C, donde menos RB es igual a una constante por C sub B, y donde la constante cinética a 25 grados Celsius es igual a 9,92 por 10 a la menos 3 litro mol segundo. Ya, quieren diseñar un CSTR. Entonces, datos. CSTR, XA o XB en este caso, 0,9. El caudal volumétrico es 0,3 litros por segundo. Y C sube 0 es 0,5 molar. Ya. Entonces, la A es el volumen del reactor. La B es dos reactores en serie de igual volumen. Y la tercera determina la concentración intermedia. Ya. Los que no lo han hecho pueden sacarle la captura a la pantalla para que tengan todos el enunciado. Lo voy a cerrar y voy a compartir mi pizarrita. 5, 4, 3, 2, 1. No sé por qué como que se les programa. Ya, hoy tengo una consulta, aprovechando que somos menos. ¿Ustedes quieren volver a clases presenciales? Yo por lo menos mitad y mitad, Ya, porque por lo menos en mi caso he aprendido mucho más con las clases online sí. que las presenciales, porque uno tiene el tiempo, o sea, puede distribuir bien su tiempo y todo, pero igual se extraña como la dinámica con los demás, como la comunicación. Sí, cierto. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Estoy preguntando esto porque hoy día estuvimos con unos colegas conversando respecto a qué sabíamos de lo que venía el próximo semestre y nos quedamos con la duda de qué pensarán los estudiantes. Yo pienso igual que la ICI. O sea, como que las dos cosas son atractivas.
Sí, es verdad, pero igual a mí me daría miedo volver si es que sigue la cantidad de casos que hay ahora, porque como subieron a 8.000 está súper peligroso y me da miedo. Esa es la verdad, porque me he cuidado tanto que sería una lata que caer ahora. Por supuesto, estamos pensándolo en el supuesto de que, no voy a decir lo que estoy pensando, en el supuesto en que todo está mucho mejor, tenemos 0 muertos al día, la tasa de contagio está controlada. Ese momento, pues, ahí es cuando me pregunto, ¿ustedes querrán volver efectivamente a hacer sus clases como eran antes o nunca va a volver a ser como era antes? Porque, por ejemplo, a mí igual me ha gustado aprender a tener así como contacto online y prepararles material digital y subir los videos de las clases y que ustedes puedan verlo una y otra vez si es que lo necesitan. Eso me ha parecido como una alternativa interesante, algo que no se hacía. Yo creo que eso mejora mucho las clases, por lo menos, en mi caso. Sí, Como que sí, si una queda con tener esa los duda, videos. Tener los videos de oro. Porque uno Sí, puede revisar, ¿cierto? revisar, revisar. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, igual estábamos pensando que igual lo que va a pasar es que los videos van a quedar de estas clases y nosotros lo que podemos hacer los siguientes semestres, si es que ya no se acabaran las clases, es igual dejar disponibles estos videos. Pues, o sea, como decir, la clase de hoy día es esta, pero vaya al archivo porque está en la clase archivada, no sé, algo así. Bueno, perdonen, estoy un poco dispersa hoy día, no me tomé mi medicación. Vamos a no, profe, está continuar. bien. Hoy quedó grabado y lo voy a subir a YouTube, no lo puedo creer. Ya, me centro. Vamos a resolver este ejercicio, me parece súper interesante. En lo primero que me quiero concentrar, antes de empezarle a pedir a ustedes que me digan más o menos qué es lo que harían, es que quiero que vean la unidad de la constante, porque no te dice en ningún lugar qué pasa con la reacción y yo siempre sigo un algoritmo y siempre les trato de decir a ustedes, sigan el algoritmo de resolución. No, la idea no es que se mecanicen y no piensen cuando resuelven un problema, sino que aborden el problema de una forma estructurada y no disonante, sino que yo sé en la dirección en la que estoy avanzando para llegar a un final. Entonces, en esta estructura, yo siempre propongo que siempre, 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 el primer paso es ver qué pasa con la cinética. Es como el paso previo. Entonces, ¿qué pasa con la cinética? Nos entregaron la constante cinética a 25 grados Celsius y la unidad es litros mol por segundo. O sea, claramente esta cinética es una reacción de segundo orden. Por lo tanto, vamos a llegar a que el RA, ¿cachai? Que aquí hay un error, aquí hay una complejidad porque te entregaba una cinética que no corresponde. ¿De dónde salió este ejercicio? De los ayudantes. Sí, de una ayudantía de semestres pasados. Entonces aquí hay un error. Entonces tenemos que decidir a quién le hacemos caso, si a la unidad o a la cinética que presentaban ahí. ¿Qué quieren hacer? ¿Trabajamos con cinética de primer orden o de segundo orden? ¿Con cuál han trabajado menos? Con segundo. O sea, igual el ayudante la Segundo. respondía con primer orden, pero hagámosla con segundo. Hagámoslo con segundo. Pues. Entonces digamos que el menos RD es igual a K por C sub B elevado a 2. Entonces vamos a cambiar completamente el problema solamente con cambiar la cinética. Y vamos a cambiar la dificultad matemática también de los reactores en serie, que es algo interesante. Ya. Para el primer reactor yo creo que no es ningún problema, porque ahora vamos a pasar al paso 2, que es los balances de materia. Y por lo tanto vamos a decir que tenemos un reactor de tanque agitado, dibujito, chin, 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 donde tenemos un FB0 y tenemos un V0, que es el dato, y donde podemos decir, por ejemplo, que la densidad va a ser constante, para que tengamos que el caudal de salida es igual al caudal de entrada, y podemos decir que la temperatura es constante porque no nos han dado ningún dato de qué pasa con la temperatura. Entonces vamos a asumir que el reactor es isotérmico y opera a 25 grados Celsius. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Súper. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a hacer mi balance de materia que dice que FB0 menos FB más el RB por el volumen es igual a 0. Y esto es V, volumen. Y el volumen
va a ser igual al FB0 menos FB sobre menos RB. Y esto lo podemos expresar solo si quiere, si no quiere no es necesario, como FB0 por XA, o XB, perdón, sobre el menos RB. Y sabemos que esta es la ecuación que voy a llamar 1. Y en la ecuación 2 voy a decir que el menos RB, que la tenemos ahí arriba en realidad, es igual, lo podemos hacer acá, y así cambiamos la numeración para que quede ordenadito. Voy a decir que esta es la ecuación 2, por la que la ecuación 1 es K por C sub B0 por 1 menos XB, y todo esto está elevado a 2. Para los que quieren trabajar en concentración y para los que quieren trabajar en conversión, a gusto al consumidor. ¿De acuerdo? Necesito un Excel. ¿Algunos de ustedes están trabajando con calculadora o están trabajando todos con Excel? Yo con TI. Ya, entonces me voy a ir al Excel. Vamos a poner aquí los datos. Es un CSTR. El XB es 0.9. El caudal es 0.3. Y esto está en litros por segundo. El CB0 es 0.5 molar. Y el K es igual 9.92 por 10 elevado a menos 3. Y esto está en litro mol segundo. Y por lo tanto, volumen del reactor, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Voy a seguir el camino largo para los que les gusta trabajar por concentraciones. El CB de salida va a ser igual a CB0 por 1 menos XB. Y por lo tanto, RB va a ser igual a menos K por C sub B elevado a 2. Esto está en molar y esto está en mol litro segundo. Y por lo tanto, el volumen del reactor va a ser igual a bueno, el FP0, eso es igual al volumen, al caudal por la concentración, ¿cierto? El caudal por la concentración. Estos son 1 por segundo y por lo tanto el volumen nos va a dar igual al F0 por XP dividido menos RB. Litros. ¿Llegaron todos hasta aquí? Sí, a mí me da lo mismo. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, voy a volver a mi pizarrita porque ahora tenemos que ver la opción de los dos reactores en serie. Ya, vamos a los dos reactores en serie. Entonces, ¿qué vamos a decir de dos reactores en serie?
Y aquí vamos a ver algo que no hemos podido conversar en clase, que yo asumo que ustedes ya estudiaron, pero que es interesante conversar. Entonces estoy dibujando mi diagrama. Este es mi reactor 1, este es mi reactor 2. Aquí está FB0, V0. Y aquí vamos a tener FB1 y aquí FB2. La densidad es constante, entonces el V0 es constante. ¿Todos de acuerdo? La cinética sigue siendo la misma. Desconocemos. ¿Qué desconocemos? ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos FB0, V0, tenemos la conversión de salida. ¿Cuánto era? 0,9. 0.9. ¿Y qué más? Eso es todo lo que sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? La concentración intermedia. ¿Qué otra cosa no sabemos? Vean la propuesta del problema para que vean qué es lo que nos estaban pidiendo. Los volúmenes. Los volúmenes. O sea, no sabemos el volumen del reactor 1 ni el volumen del reactor 2. ¿Cuántas unidades operacionales tenemos? ¿Cuántos equipos tenemos? 2. 2. ¿Cuántas ecuaciones independientes podemos formular? 2. ¿Cuántas independientes? ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2 porque el volumen se supone que es igual. Ah, perfecto, ahí quería llegar. Las incógnitas en realidad son 3, entonces aquí deberíamos decir plop, no se puede resolver. A eso iba. Entonces usted dice, no, porque el volumen 1 es igual al volumen 2, igual lo vamos a llamar el volumen. Entonces, esta es una ecuación adicional. Entonces, sí podemos resolver. Entonces, partimos confiados sabiendo que podemos resolver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Plantear el balance de materia para el primer reactor y para el segundo reactor. ¿Todos de acuerdo? Hacer balance de materia para el primer reactor va a decir que FB0 menos FB sobre... espérate. Ya, pega completa. FB0 menos FB más RB por el volumen es igual a 0. Y ojo que este RB es RB1 y este es RB y voy a poner 1 porque eso está evaluado en el reactor 1 y este es el volumen del reactor 1. Y el balance de materia para el reactor 2, y por supuesto aquí no tenemos, y acá vamos a poner que el RB1 es igual a menos K por C sub B1 elevado a 2. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Como variables. ¿Están todos de acuerdo ahí? Voy a llamar esta mi ecuación 1, esta mi ecuación 2. La balanza material del reactor 2 va a decir FB1 menos FB2 más el RB evaluado en el reactor 2 por el volumen del reactor 2 es igual a 0.
y el RB en 2 es igual al menos K por el C sub B en el reactor 2 al cuadrado. Y esta es mi ecuación 3 y esta es mi ecuación 4. Y en este caso voy a enumerar aquí al lado. Las incógnitas de la ecuación 1 son FB1, RB1, el volumen 1. En la ecuación 2 tenemos que las incógnitas son RB1 y CB1. En la ecuación 3 es FB1, no, mentira, miento. Es el volumen 2. Y en la ecuación 4 es RB2. Ah, sí, está bien, RB2 porque no lo hemos calculado. Entonces, haciendo lo que habíamos hecho antes, sabemos que el volumen 1 y el volumen 2 en realidad son solo una incógnita, que es la incógnita volumen. Y que el CB1 me permite calcular el RB1 y el FB1, y que entonces las incógnitas son CB1 y volumen. ¿De acuerdo? Lo voy a modificar para que quede bonito con azul. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Aquí voy a poner volumen. Y aquí voy a poner CB1 al cuadrado. Y aquí voy a poner P. Y ya está. Ah, y el FB1 lo vamos a marcar también. Ya, y cuéntenme, ¿cómo resuelven ustedes este sistema de ecuaciones? Porque aquí lo que hay que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Nada más. Hay que igualar los volúmenes, ¿no? Ustedes quieran, porque aquí viene el mecanismo que cada uno de ustedes ocupe. Sí, pero igual es buenos volúmenes, que eso es lo que más usamos. Claro, pero pensando en que ustedes tienen la TI, ustedes pueden meter esto a la TI y resolverlo directamente, ¿no? No sé. Si igualan los volúmenes. Estoy pensando en una forma de despejar lo más rápido posible. Si lo pueden despejar rápido y me dicen los resultados, más fácil. Yo estoy pensando cómo iterarlo aquí en el Excel de una forma eficiente. Ya. Ya. Entonces, yo lo voy a iterar. Entonces, ¿a qué me refiero con que lo voy a iterar? Que yo quiero que lo resuelva el solver o un análisis de escenario, porque no quiero despejarlo, no quiero darme la lata de despejarlo. Entonces yo voy a decir que yo puedo doy el C sub B intermedio, el C sub B1. Aquí lo voy a poner. Voy a asumir que es 0.5, parte siendo 0.5. Al tener el CB1, yo puedo calcular el FB1, que va a ser igual a C sub B por el caudal, ¿cierto? Ahí está el FB1. Entonces puedo calcular el volumen del reactor 1, que va a ser igual a
F de 0, acá está, menos F de 1, dividido, no, hay que calcular otra cosa antes. Hay que calcular el RD en 1. Eso es igual acá por el C sub B elevado a 2. Le voy a poner punto 25. Y entonces el volumen de este reactor va a ser igual a, ahora sí, el F de 0 menos el F de 1 dividido del menos RD. Aquí falta un menos. Este es el volumen del reactor 1. Con ese mismo FD1, nosotros podemos calcular el RD de 2 porque tenemos los datos, ¿cierto? El RD del reactor 2 es el de acá, porque depende de la concentración de salida. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Yo no la estoy siguiendo bien porque estoy intentando sacarlo con la TI. Ya. Vamos a competir. ¿Quién es más rápido? Si la TI o yo. Entonces esto va a dar F de 1 menos F de 2 F de... Rayos, no está calculado el F de 2. Ya saqué. Gracias. El F de 0 es S y el F de 2 es igual a el C sub B de salida por el caudal. Todo está mal por segundo. Profesora, y Sí. yo podría haber sacado el FB2 como el FB0 por 1 menos el 0,9 y me hubiera dado lo mismo, ¿verdad? Así lo El hice. C. El FB2 así lo hice. Porque este C sub B está por el XA. ¿Verdad? Ya, sí. Sí, Ahí. así lo hice. Entonces tengo el FB2 y como tengo el flujo del 2, puedo calcular el volumen del reactor 2. El volumen del reactor 2. Esto es igual, entonces ahí está. Es el FB1 menos el FB2 dividido de menos el RB2, que por supuesto me faltó el signo menos ahí porque, se lo puse, no, amiga, Andrea, así, ahora sí. Ya, entonces fíjate que me dan distintos porque yo me di este valor, el CB1. Entonces, la diferencia entre el reactor 1, que es lo que me dijeron ustedes, porque hagamos los reactores iguales. Si me voy a ir a los escenarios. Datos, y sí, voy a buscar un objetivo. Yo quiero que esa celda tenga el valor de 0, porque ustedes me dijeron que los volúmenes eran iguales, cambiando esa celda. ¿Listo? ¿Les dio lo mismo con su magnífica TI? Y Estamos en eso. Háganlo, háganlo. La idea es que lleguemos a ver qué resultados llegan ustedes. Aprovechemos esta instancia para comparar. profe, a mí sí me dio eso. Súper. Entonces,
¿Qué es lo que decía el enunciado? El enunciado decía que el ingeniero de la Santa María recomendaba hacer 2 reactores en serie porque el volumen de construcción iba a ser menor y había que comparar si eso era o no era así. La respuesta es... Hola, Que no. ¿por qué no? Si el volumen de un único reactor son 5.444 litros Sí, y el sí, está bien. volumen de los 2 O reactores sea, son tienen razón. 1.651. Sí, Sí. tiene razón. Súper. Es que cuando ¿cómo se llama? La cinética era de orden 1 daba 700, por eso dije que no. Ah, ya. ¿Y cuál es la concentración intermedia? 0,12. Se sube... Ah, está bien, pues 0,12. ¿Y la concentración de C? ¿Cuánto es? Profe, eso se veía con la relación con los coeficientes estequiométricos con la igualdad, ¿o no? Debería, por eso les pregunto, ¿cómo lo calculan? Porque yo, para calcular la concentración intermedia, ¿qué es lo que voy a decir? Ya vuelve, está traumatizado. No quiere tener certamen. ¿Qué es lo que digo para qué pasa con la concentración de C? Nosotros teníamos que era B, era C. Entonces esto a tiempo igual 0 no voy a decir tiempo porque esto es un reactor continuo. Entonces al inicio de la alimentación tenemos C de 0 y CC 0. A la salida de cualquier reactor tenemos C sub B y tenemos C sub C. Entonces, del reactante sabemos que lo que reacciona es C sub B0 menos C sub B. Entonces, por lo tanto, lo que reacciona de C va a ser C sub C0 menos C sub C. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Como los coeficientes estequiométricos son 1 a 1, vamos a decir que lo que reacciona de B es igual a lo que reacciona de C. Por lo tanto, voy a llegar a que C de 0 menos C sub B es igual a C sub C0 menos C sub C. Y de aquí puedo decir que C sub C es igual a C sub C0 tengo un problema de signos. ¿Quién lo ve? No, así no, así no, así no. Lo voy a ver así mejor. Yo sé que C sub C va a ser igual a C sub C0 más lo que reacciona de C. Y lo que reacciona de C es C sub C0 más el C pequeño sobre el B pequeño por C sub B0 menos C sub B. Ahí sí se ve bien. ¿Se entendió? ¿Lo puedo volver a explicar? ¿Qué cosa? Lo último. Mira, esto voy a
Oh my God. A ver, cuando nosotros definimos, pasa que no quiero ocupar la variable de conversión, porque cuando trabajamos con sistemas multireacción o con sistemas reactores en serie, se hace una complicación trabajar con conversión. Entonces, yo les recomiendo siempre trabajar con flujos o con moles. Entonces, para hacer la explicación correcta y que después no me vayan a retar otros profesores, voy a decir que a tiempo cero o en la entrada del reactor tenemos flujo de moles NB0. Y después de reaccionar me quedan los reactores, los moles restantes NB. Entonces, cuando yo digo, ¿cuánto reacciona de B? Yo sé que es NB0 menos NB. Esto fue lo que reaccionó. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Lo que reacciona de B. ¿Qué pasa con el producto C? Ok, con el producto C, yo sé que a tiempo cero tengo NC0. Podría tener NC0. Y en cualquier instante de tiempo me va a quedar NC, los moles de C. ¿Y qué van a hacer los NC? Los NC van a ser los moles originales que tenía de C, los NC0, más los que se formaron por reacción. Entonces, más lo que reaccionó de C. Ok, entonces yo sé que tengo los N del producto originales más los que se formaron por reacción. Pero todas las formaciones y descomposiciones asociadas a la reacción se calculan en base al consumo del reactivo limitante. Por lo tanto, yo sé que esta cantidad de reacción de C está relacionada con esta cantidad de reacción de B, como con los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿cómo lo dejamos al final? Decimos que el NC va a ser igual al NC0 más C pequeño sobre B pequeño. Estos son los coeficientes estequiométricos porque son C moles es a B moles por lo que reacciona de B. Es decir, esto es NC0 más C sobre B por NB0 menos NB. Y como la densidad es constante, el volumen es constante, entonces podemos dividir por el volumen en todos los casos, y ahí nos va a quedar que la concentración de C es igual a la concentración de C0, más, en este caso la reacción, los coeficientes eran 1 y 1, por lo tanto esto es 1 por NB0 menos, perdón, NC0. Por C sub B0 menos C sub B. Para los que trabajan en conversión, esto va a ser C sub C, va a ser igual a C sub C0 más C sub B0 XA, porque eso es equivalente. Entonces yo estoy calculando la concentración de uno en función de la concentración del otro. Y lo podemos poner en el Excel. Entonces esto va a ser igual. Ay. El C sub C0 valía 0 porque la alimentación no entraba. 0 más. Lo que reacciona de C. Ah, no, pero este es el 1. No, este es el final. Esto va a ser FB1, FB1, ¿dónde tengo FB1? FB1 menos FB0 dividido por el caudal.
lo que reacciona es f de 0 menos f de 1. Ahí está. No sé si están de acuerdo conmigo lo que calcularon ustedes. Sí. Ahí está la concentración de C en 1. Listo, hemos resuelto el problema. ¿Alguna pregunta más? Me pareció muy interesante el ejercicio. Yo tengo una pregunta respecto al taller. ¿Ya? Ay, no sé si pudieron ver el video que les subí. No había un video. Sí, les subí un video que tenía un problema de acceso, pero que ya lo solucioné. Les subí un video interactivo. Yo por lo menos no lo vi, no sé si los demás. No me aparecía. Yo les mandé un correo de esto anoche para decirles que lo vieran, que están en la unidad 4, en las actividades. O sea, es que me sale la solución del taller en Excel, pero por lo menos a mí no me aparece el video. ¿Y Sí, ahora a mí tampoco? Dice HP5, dimensionamiento de reactores en serie con efectos térmicos. Ah, Ahora sí eso. me aparece. Sí, o sea, si es la cápsula 26 del 05, creo que sí. No. Entonces no me habrá dado como otro. Esto. Sí, yo aprieto eso y me sale que es una cápsula del 26 del 05. Ah, sí, eso. Ah, ya. Sí, ahora sí aparece, que ayer no me aparecía. Ya, sí, es un video interactivo maravilloso que yo les preparé. Pero dígame cuál es su pregunta respecto al taller. Si está respondida en el video, le digo que vea el video. Ya, Para. que es respecto a que para el PFR1, o sea, perdón, para el PFR2 que yo le puse, que sería como el segundo reactor, o sea, el tercero, perdón, que se utiliza, ¿El segundo o el tercero? en el Excel parece que utiliza la conversión, o sea, que primero no utiliza la conversión, pero después sí la utiliza. Como que la calcula primero y después como que la compara, algo así. Ah, buena pregunta. Entonces me queda en duda eso porque nos dan la conversión, pero la calcula, entonces para mí es extraño. Ya. Buena pregunta, Isidora. Súper buena pregunta. Voy a compartir dibujito para que hagamos el análisis y después vamos a verlo de nuevo en el Excel porque de hecho lo dejé explícito para que pudieran ver cómo lo había calculado. Ya, nosotros, el sistema que está preguntando Isidora, ¿cierto? Era un Sí. reactor de tanque agitado, luego venía un reactor de flujo pistón y luego venía otro reactor de flujo pistón. Este tenía un calor que entraba, este tenía un calor que salía, este era adiabático. Vayan ayudándome que ustedes tienen mejor memoria que yo con los datos, por fin. Esto era FA0, FA1, FA2, FA3, ¿cierto? El sistema completo tenía que tener una conversión de ¿cuánto? De 0,8. Entonces fíjate que yo aquí acabo de escribir XA global de 0,8. ¿Por qué? ¿Y cuánto era el FA0? Si abro el Excel.
el FA0 son 100 mol minuto, pero después calculó que era 1,6 mol segundo. Como 6 aproximado. 1,667. Ingeniería de Roberto, ingeniería de evaluaciones. Taller 1. Sí, este Excel quedó bellísimo. Ya, tienes toda la razón. Entonces el el FA0 era, ¿cómo me dijiste? 100 mol minuto. No, pero en las unidades con las que trabajamos. 1,666 aproximadamente 7 mol segundo. Y el CA0, dijimos que el CA0 era 55.5 molar, que era la controlabilidad del agua, y que la conversión global de CA era 0,8. ¿Qué quiere decir que la conversión global sea 0,8? Quiere decir que el flujo de salida tiene que ser 0.333 mol por segundo, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que cuando nosotros trabajamos con el primer reactor, con el reactor 2 del flujo pistón, nosotros resolvemos el DFA-ADV igual al menos RA, y aquí nosotros resolvemos la integral, ¿cierto? Y cuando trabajas en conversión, tú al integrar esta ecuación en conversión, que si no me equivoco, me pueden corregir si estoy equivocada, esto es dxa-adv igual al RA. No. Esto es FA0XA. ¿No? ¿Cómo queda? Tengo el formulario abierto. FA0 por DXA. No, esto es RA sobre FA0. Así creo. XA, ADV, sí, ahí está. Cuando nosotros integramos aquí, tu límite de integración, en el caso del volumen, va a ir desde el volumen igual a 0 hasta el volumen final, ¿cierto? Hasta el volumen desconocido. Y el XA va a ir desde XA igual 0 hasta el XA1, que es igual a un número. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ustedes aquí lo calculaban. Que esto es el XA, porque el FA, el daba que la conversión del primer reactor era 0, entonces les daba que esto se movía de un 0 a tanto. Ustedes calculan este número, que si busco aquí en el Excel, ese número era 0.309. Esto era el XA, que en realidad es el XA2, según la nomenclatura de ese ejercicio. Esto es XA1 igual a 0 y esto es XA2 igual a, y lo calculamos hasta 0.309. Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas al tercer reactor, al reactor 3? Tú vuelves a plantear tu ecuación de balance de materia como de XA ADV igual al RA sobre FA0 y vuelves a integrar. Y de hecho aquí es tan fácil como llegar y aplicar la integral. O sea, porque está isotérmico, así que puedes integrar. Y el volumen nuevamente va a ir desde el volumen igual 0 hasta el volumen final del reactor. Pero ¿qué va a pasar con la conversión? ¿En qué rango se va a mover? ¿De X a cuánto a X a cuánto? ¿Qué valores reemplazaste tú? ¿Profesora? Sí. O sea que, por ejemplo, yo había pensado que en verdad el 0,8 era, o sea, lo había aplicado solamente como la conversión del último reactor. No pensé que era como global. Entonces no lo apliqué como de la forma correcta, en mi caso. Pero si todavía no hemos dicho cuál es la forma correcta, ni la forma incorrecta. Yo estoy preguntando los límites de integración. Ah. O sea, el X del anterior hasta el actual.
Tendría que ser- desde 0.309 hasta Debería ser 0,8, ¿no? 0.8. ¿Existe otra alternativa de integral? ¿Alguien resolvió de otra forma esa integral? ¿Nadie? ¿Todos lo hicieron igual? Porque yo en el Excel lo que hice fue volver a hacer esta integral desde 0 hasta un número que calculé. Entonces yo, este 0,8, en vez de ocupar directamente el 0,8, yo calculé la concentración que tiene que tener, el flujo que tendría que haber a la salida, y con ese flujo calculé la conversión equivalente considerando que era desde 0. O sea, redefiní mi variable conversión. Eso quiere decir que yo acá tuve un XA que era igual a FA1 menos FA sobre FA1, porque la concentración de alimentación era la de FA1, y yo acá a este reactor le dije XA' es distinto, que es desde FA2 menos FA sobre FA2. O sea, mis variables de integración fueron distintas en los dos reactores. Si tú ocupaste de 0,3 a 0,8, ocupaste esta en este reactor y en este reactor. Y eso se puede hacer, siempre teniendo cuidado de que tu entrada a la integral va a ser 0,309 y no 0. Si no quieres hacer eso, puedes revolver a hacer tu variable de conversión como lo hice yo y partir desde 0 hasta el número que le corresponde en su flujo. ¿Se entiende? Ah, y ahí me quedó mucho más claro. Ustedes definen cómo trabajan con las variables. Pueden volver a 0 y volver a definirla y volver a calcular todo, o pueden arrastrarla. La única condición para arrastrar la conversión en los reactores en serie es que no tengas ninguna alimentación intermedia. Si llegas a tener una alimentación intermedia, ya no puedes arrastrar. Tienes que volver a calcular, porque la concentración de alimentación, el CA0 o el FA0, que está en la ecuación de la definición de la variable conversión, ya no va a ser la misma, esta. Pero si no hay alimentaciones intermedias, como es este caso, ustedes pueden arrastrar e ir avanzando sin ningún problema. Está bien. Muchas gracias, ahí me quedó más claro. Súper. ¿Alguien no entendió lo que acabamos de discutir? ¿O quiere hacer otra pregunta? Profe, a mí no me quedó muy claro. ¿Qué cosa? Es que no entiendo, ¿acaso significa que la conversión es la misma para los dos lados? Como que no entiendo. ¿Cómo? A ver, no, explícate un poco más, porque no entendí yo. Es que no entiendo por qué no entiendo cómo se arrastra, porque son separadas. Son dos, no tiene nada que ver la conversión en el primer reactor que en el segundo, ¿no? ¿Por qué no? Si es el mismo reactivo limitante. Pero son otras concentraciones y el reactor uno tiene calor, ¿o no? Sí, pero la ¿Por qué no definición acá? la definición de conversión no se ve afectada por el balance de energía. Fíjate que, y aquí voy a decirles algo así como bien duro, esta conversión que nosotros definimos como XA igual a FA0 menos FA dividido de FA0 es una definición matemática que nosotros nos la damos. Y tú puedes ver si esa definición matemática tiene sentido físico en un único reactor o en todos los reactores. Porque ¿qué es lo que significa conversión? Conversión, lo que significa esto,
significa lo que reacciona sobre lo que alimenté. Entonces, si lo que alimenté de reactivo que se va a consumir en 1, en 2 o en 10 reactores es lo de la entrada, yo puedo irle descontando lo mismo. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo podemos arrastrar. Es decir, en este reactor va desde X a 0 hasta 0.309 y acá va desde 309 a 0.8. Porque lo que alimenté va restándole a lo mismo. Ahora, si tuviéramos aquí, por ejemplo, una alimentación intermedia, lo que alimenté para consumir en esta línea no es lo mismo que en esta línea. Entonces ya no puedo ocupar esta definición original para los dos reactores. Y me obligo a tener que volver a definirla. ¿Qué fue lo que yo hice? Porque en mi Excel, si ustedes se fijan, yo ocupé un XA para el reactor 2 y definí otro XA para el reactor 3. Y volví a calcularlo. El detalle que tenía que tener, y es lo que se dio cuenta Isidora, es que cuando dijimos que la conversión era 0,8, significa que de lo que alimenté se tiene que convertir el 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que de este FA0 de acá, a la salida tiene que haber 0,2. Entonces yo calculé el flujo de salida y con eso redefiní mi variable conversión para saber hasta dónde llegaba. Porque ya no llega hasta 0,8, llegaba hasta 0,7. ¿Se entendió? Sí. Yo personalmente, si ustedes se fijan, yo en clase no hice referencia a esto de arrastrar los XA. ¿Por qué no me gusta hacerlo? Porque se mecanizan. Entonces, copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan. A mí personalmente me gusta más trabajar en flujos, calcular siempre los balances como diferencias de flujos y que ustedes calculen los flujos de entrada, los flujos de salida, los flujos de entrada, los flujos de salida y que sepan a dónde tienen que llegar los flujos y en consecuencia calcular las concentraciones. ¿Por qué? Porque si no hay lugar a error y da lo mismo si me ponen una o dos alimentaciones intermedias, no me voy a confundir. Ahora, a gusto del consumidor. Si ustedes se sienten cómodos ocupando las conversiones y trabajando en conversión y arrastrándolas en todo el sistema, pueden hacerlo. Si no, no es necesario. Siempre pueden hacerlo como yo lo presenté en el Excel, con flujos. Yo calculé flujos y calculé conversiones y concentraciones. ¿Se entendió ahora sí? Si no se entendió, me lo preguntas de nuevo, yo lo vuelvo a explicar de otra forma. No, sí, quedó claro, pero creo que prefiero usar el otro método. Sí, yo también. Pasa que la pillería, el que lo maneja, es que están los formularios. Pues tú vas allá a los libros y están los formularios de los N reactores en serie y tú le reemplazas ahí el N y te calcula la conversión intermedia y los volúmenes. Entonces, desde el punto de vista de tener las cosas para hacerlas rápido, es súper cómodo. Desde el punto de vista conceptual, es confuso y no lo van a volver a ocupar en ningún otro lugar que no sea en este curso. En cambio, hacer los balances en flujo de materiales lo van a usar por el resto de su vida y les va a servir para cualquier otra asignatura. No les va a dar lugar a confusión. Entonces, por lo mismo, yo les recomiendo siempre trabajar en flujos. ¿Alguien quiere hacer otra consulta?
Yo no, por ahora, profe. Porque si es así, lo podemos dejar hasta aquí. Igual ya estamos casi en la hora. Los quiero invitar a que en el ratito que queda les vean el video del taller 1, el que les dejé como el HP5, que es un video interactivo. Pueden aprovechar si tienen alguna duda, hacerme una consulta en el foro de esa unidad y así yo les puedo responder y pueden verlo todo, si les parece. Es un buen ejercicio. Y el video, según yo, quedó bastante bueno. Puedo estar equivocada. Profesora, al final abrió los test de salida de la unidad para poder hacerlo. Yo entiendo que sí. Lo voy a revisar ahora mismo a ver si es que Ya. están abiertos. Ahí, profe, gracias. Chao. De nada. Chao, que estén bien. Cualquier duda o consulta pueden escribirme a mi correo electrónico. Chao, Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, profe.